Las cargas de producción, como se hacía mención, son sistemas que son diferentes cada tipo de empresa. Se ha llegado a tener una idea más o menos general de que hay casi 3 tipos de cargas, pero la verdad es que son muchos tipos de cargas. Hay desde la carga eléctrica, la carga hidráulica, un montón de cargas, ¿no? En todos tienen alguna forma de medirla, ¿no? Entonces, hay tantas cargas de producción, pero de esas hay básicamente 3 que las identificamos en común, casi todos, ¿no? La primera es la carga de trabajo, que nosotros la conocemos normalmente como la chamba, la cantidad de trabajo por hacer, ¿no? Se dice trabajo porque entran personas y equipos, ¿no? Quiere decir que hay un esfuerzo que cambia algo. Así que si yo tengo un poco de un tubérculo y lo pongo en una olla y hierve, eso es trabajo, porque se ha producido calor y al final tengo un potaje, pero es trabajo, ¿no? La carga de trabajo es una persona con equipos y cosas, es carga de trabajo. Por eso que se dice que es aquella capacidad o cantidad de materia prima o bienes que se pueden transformar o procesar en un equipo o un grupo de personas y con herramientas. Usualmente se expresa por unidades en sentido del tiempo, por decir toneladas por hora, kilogramos por día, unidades por hora, lo que realmente se dice tu tarea. Ese es el trabajo. El trabajo se conoce porque hay un desgaste de energía y transforma algo. ¿La máquina también hace trabajo solo? Sí, también. Una máquina hace trabajo solo. Le pones algo que está sencillo, de una forma y lo trata de otra. Está trabajando la máquina. Hay un gasto de energía. La otra es la carga de máquina, que viene a ser la capacidad que tiene una máquina, un equipo para procesar algo. Es decir, depende del depósito y depende de su velocidad de procesar. Si tiene muchas revoluciones o si tiene mucho espacio para usar. Entonces, por eso se conoce que es la capacidad que tiene una máquina o un equipo para alojar o contener materiales. Se le llama máquina a todo aquel equipo que tiene un motor. Y hay otras cosas que se le llama equipo cuando no tiene motor. Entonces, una laptop no es una máquina, es un equipo. Y cuando yo cojo una motocicleta, es una máquina, no es un equipo. Entonces, todos los que tienen motor son máquinas. Lo que hacen el proceso de maquinado, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos nosotros, como por ejemplo, por decir, repito la palabra, la idea de la carga de máquina. Pues dice el señor, la carga de máquina está en la capacidad, centímetros cúbicos, o kilos, o toneladas de un vehículo. Entonces va usted en un vehículo y dice, Tara, 3.000 kilos. Ah, esa es su capacidad, ¿no? Es su carga, es lo máximo que puede cargar. Señor, voy a una piscina, 25 metros cúbicos. Ah, ya, está bien, ¿no? A veces son por minutos, a veces no. Por eso es que sí, una compactadora, sí, compacta la basura, sí, 10 toneladas en code, lo hace una cosa chiquita, pero la compacta, pero de 10 toneladas. ¿Y de cuántos? De 6 metros cúbicos, más no es. Entonces esa es la idea, ¿no? La carga, la capacidad que tiene para cargar. Y esta es la que a nosotros nos interesa, que es la carga de planta, porque no solamente es la máquina y la persona trabajando, sino todo el país. ¿Cuánto puede procesar de carga una empresa o una entidad? ¿No? Y por eso se dice que es aquella cantidad estudiada y programada para operar una planta y cumplir con una entrega de bienes y servicios que se está demandando. Y se expresan en lotes o en número de cargas por tiempo. Acá sucede algo interesante. Hay veces que la planta tiene que trabajar 3 turnos, a veces 2, a veces 1, o a veces a medio turno, porque eso dependerá de la forma que le han demandado las cosas. Así que si yo tengo que entregar un potaje que lo van a degustar a las 12 del día, de nada me sirve que lo prepare a las 2 de la mañana, porque va a terminar mal. Entonces tengo que prepararlo a eso a las 10 o 11 para que el señor pueda procesarlo y lo reciba bien, ¿no? Entonces, eso va a depender del tipo de actividad que se haya pactado. Pero lo importante de eso es, por ejemplo, acá están los lotes, ¿no?
lotes por unidades programadas, 10 cargas por 50 cada uno. A eso se le llama carga, ¿no? Y hay entonces carga de trabajo, carga de equipo, carga de producción, pero hay muchas más cargas, ¿no? Hay carga de, por decir, carga eléctrica, carga magnética, carga química, un montón de cargas. Carga de cemento, carga de... montón enorme de carga, ¿no? Cada actividad tiene... En la pesca también hay cargas, ¿no? Diferentes. Bien, eso implica, entonces, lo que acabo de explicar, que las cargas son operaciones muy cambiantes. Hay muchas variaciones. Todas ellas dependen de la actividad fundamental en que se dedica la actividad. Así que el señor que fabrica vinos, las cargas de vinos son completamente distintas de las cargas que se hacen en construcción. Son diferentes. Se miden de diferente manera, ¿no? Algunas son afectadas por el proceso, otras no. Si es de trabajo manual, usualmente pueden ser horas de operación por hombre o números de proceso por hombre medidos en sentido del tiempo, ¿no? También si es procesamiento en línea de producción, pueden ser toneladas por día, cientos por hora, docenas por minuto. Si son de máquinas, es kilómetros por hora, metros cuadrados por hora, unidades por hora, ¿no? Y si es de equipo de almacenaje también hay, ¿no? Según su capacidad, su tonelaje, sus metros cúbicos, su temperatura, su presión. Depende del tipo de almacén. Y como saben que ustedes hay almacén de químicos, es una pompa, porque tiene un proceso químico dentro, una bomba, ¿no? De gases igual es una pompa, una botella circular, ¿no? Un cilindro. Después tienen, hay que son cuadrados, sí, pues cuando son cuadrados pues son un espacio para almacenar cosas. Como también hay subterráneos, también hay refrigerados, también hay de hielo, ¿no? También hay asépticos como los que son de medicina. Todos esos son almacenes. También hay toneles, también hay tanques, todos esos son almacenes. Y por último también hay, ¿cómo se llama? Apilados, ¿no? Se llama, porque está por pilas, amontonados se llama en cancha, están tirados ahí, pero no están botados, están amontonados en pilas, ¿no? Todos esos son almacenes y tienen su forma que evalúa su carga. Que salen de 10 en 10, de 15 en 15, en fin, cada uno de ellos. Por eso entonces podemos repetir, ¿no? Podemos decir que precisamente las cargas, ¿no? Son verdaderamente dependen de la actividad predictiva de cada cosa. Y que a veces hay dos tareas que hacer. Una, saber que efectivamente en qué frecuencia hay que entregar. Depende de lo que han pedido. Y depende de nuestra capacidad de almacenaje. Como también en algún momento la planta se tiene que detener. O las personas tienen que descansar. Entonces hay que programar cómo es la carga y con qué frecuencia es la carga. Eso va a depender de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, del proceso de fabricación y la composición de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hacemos un trabajo de pintura, pero hay que esperar que seque. No puede pasar a segunda mano. Entonces la carga te tiene que aguantar. Algunas veces hay que esperar que caliente, otras veces que enfríe. Y si fuera del campo hay que esperar que crezca, o hay que esperar que lleguen los animales, o hay que esperar que tenga hambre, o hay que esperar que se seque. Y en algunos casos hay que esperar que alguien haga otra tarea. Entonces las cargas tienen que ir acomodándose según el proceso de fabricación. Así que si yo hago vino, no puede pasar ahorita. Tengo que esperar que madure. Tengo que esperar que se haga vino, ¿no? Entonces, las cargas van cambiando según cada cosa. Y eso va a depender ya no de nosotros. El establecimiento de la carga, la definición de qué carga y cuál carga vamos a hacer, va a depender precisamente del profesional de cada tipo de actividad fundamental. Entonces, un médico sabe efectivamente cuándo debe usted abastecerle de tal tipo de medicina y cuánto tal tipo de instrumento para trabajar. Él dice, señor, a tal hora me traes el paquete que es para operar
apéndice, a tal hora me traes esto, porque él diseña la carga. Nosotros no lo hacemos, porque su cuestión depende del 90% de la actividad que él haga. La otra cuestión que depende de la carga es el equipo. El equipo, su capacidad y la infraestructura. Si hay un equipo grande, a lo mejor no puede entrar en la infraestructura, pero si no es un equipo pequeño, va a depender de eso. Por más que yo quisiera meter 100, pero pasan de uno en uno porque no hay más que una puerta pequeña. Eso va a depender, como también de la capacidad que tenga el lugar. Si tiene para guardar, si hay almacén, si hay todo eso, entonces perfecto. Pero si no hay almacén, mi carga tiene que modificarse, ¿no? Por eso la capacidad determina el número de paradas y en qué momento hay que abastecerse nuevamente. Otro motivo, otra razón, es que así deseemos o no, todo tiene mantenimiento. Hay mantenimiento de inmuebles, hay mantenimiento de equipos, hay mantenimiento de máquinas, hay mantenimiento de materiales, hay mantenimiento de almacenes y hasta las personas necesitan mantenimiento, momentos de descanso y de aseo. Entonces, bueno, eso va a depender de la necesidad. En algunas veces hay que hacer, ¿sabes? Toca cambio, como dicen, fajina, a 10 minutos descansan todos, ¿no? O hora, así como hacemos nosotros, tenemos hora de corte y hora, o en el colegio decían un momento de la salida al recreo, dicen, ese es un momento. De todas maneras, eso va a definir el tipo de carga, ¿no? Siempre va a haber eso. ¿Qué más hay? Hay cosas de la materia prima y los materiales que son así. Por ejemplo, si transportamos explosivos, caramba, eso va a depender del tipo de carga. No puedo llevar mucha cantidad, tampoco la puedo almacenar toda, tengo que llevar de a pocos y almacenarla en pocos. Tiene que ser unos hoyos en el piso, por si alguna cosa pasa, explota hacia arriba y no mata a nadie, bota el techo nomás. Pero si lo pongo en una casa, mata, desaparece, pasa una desgracia, ¿no? Y también la carga tiene que ser diferenciada. En un lado van los explosivos y en otro van los detonantes y en otro van el explosivo. Entonces, así esto va a depender del tipo de actividad, la materia prima y los materiales. ¿Qué va a pasar también? Dependerá de la calidad también de ellos, ¿no? ¿Qué más pasa? Va a depender de los costos de parada y de inicio de operaciones. A veces, como dicen, más caro sale la lavada que la camisa, sí, efectivamente. Y a veces es necesario no parar y dejar que algo se desperdicie, porque precisamente demoraríamos mucho, nos costaría demasiado. O a veces hay que parar a cada momento porque se puede malograr todo al final. Eso va a depender de los costos, ¿no? Cuánto cuesta empezar y cuánto cuesta parar. Eso lo vamos a tomar en cuenta para nosotros, es importantísimo eso. Probablemente las otras capítulos A, B, C y D tienen que ver con el especialista de su área, el que conoce el tema. A nosotros nos tiene que, sobre eso tenemos que ver como cuánto cuesta eso. Porque si ya no es negocio, ¿para qué? Eso es lo importante. Y luego, la otra cuestión que condiciona a la carga es la entrega. ¿Para cuándo lo va a necesitar? Y esa entrega está marcada por dos aspectos. Una, por el uso, y dos, por su almacén. Porque yo le quiero entregar todito, pero si yo no tiene dónde guardarlo, no tiene dónde ponerlo. O él quisiera todo, pero yo no tengo almacén para tener todo listo, tengo que entregarle de pocos. Entonces, eso va a determinar la forma como va a tener cada carga, ¿no? ¿Qué frecuencia? Y luego, lo más difícil de todo, la logística. La logística de entrada y salida. Ahí va a implicar el transporte, el tipo de transporte, el tamaño de transporte, la frecuencia y los lugares donde se va a entregar. ¿En qué puntos se entrega? Y de allá en ese punto de entrega, los lugares donde se van a almacenar. A veces necesita que se almacenen en varios almacenes en el camino. De eso va a depender la carga. Entonces, un ejemplo supuesto, o me ha pasado, enviamos a nuestra tierra, pero no pueden ir más que en camiones no pueden ir esos trailers grandes, tienen camiones de 300 nomás. Entonces, por más que quiera,
de 3 toneladas en 3 toneladas, no se puede más. Pero manda 50, no se puede, no hay cómo. Entonces, esas condiciones van a definir cómo debo fabricar. Y si voy a mandar de tanto en tanto, cuántas paradas voy a hacer y cuántas cargadas van a hacer. Entonces, por eso que algunos tienen almacenes en tránsito, que hay un montón de vehículos que están caminando en el campo, ¿no? Que son como almacenes. Bien, todo esto es lo básico, teórico, de lo que tiene que ver con la carga, ¿no? Y para entenderlo un poco mejor, que dice que a veces no se entiende en palabras, hay que entenderlo en gráficos. Entonces, el tamaño de la carga, ¿no?, que está acá, depende del proceso de fabricación, por un lado, ¿no?, como acabamos de explicar. También depende ese proceso de fabricación de las cualidades de fabricación que tenga. Secado, enfriamiento, procesos biológicos, separaciones, un montón de esas cosas. Va a depender de eso. También depende, ¿no?, del equipo y su capacidad instalada. Y ese equipo va a depender precisamente, ¿no?, va a depender de la capacidad de carga y las paradas cerradas. Eso va a generar que el equipo y su capacidad decida de qué tamaño es la carga. La carga también se ve que por las tareas de mantenimiento puede ser condicionada. Básicamente condicionada porque hay que hacer mantenimiento preventivo, hay que a veces componer las cosas porque ya no se puede hacer mantenimiento, limpieza, ya se malogró. Y también porque hay que ver que las personas tienen que hacer escasos o cambios de personal, hay que parar. Que se paran porque cambia el turno, claro, tienen que parar. También sucede que la calidad de materia prima y los materiales también afectan la carga. La calidad de la materia prima pues precisamente es porque a veces las especificaciones técnicas no son todas como nosotros necesitábamos o queríamos. O a veces algunas materias primas tienen menos fallas y hay menos paradas. Tienen más resistencia. Otras son más adaptables, que pueden cambiar las cosas, pueden usar mejor. Y entonces eso va a depender del tamaño de la carga. Entonces, por decir un supuesto, como estos se malogran a cada momento, haz cargas más seguidas. Y como esas de acá demoran bastante, no se malogran, haz cargas más largas, de tiempo en tiempo. Eso va a modificar el tamaño de la carga y la frecuencia. Y luego los costos de parada de inicio, ¿no? Acá hay que precisar algo interesante. El costo del inicio significa todo lo que cuesta hacer que la planta empiece a trabajar. Vale decir, la limpieza, la preparación, el entrenamiento de las personas, los mandiles, darle las cosas, las herramientas hasta que se ponen listos todos a trabajar. Y luego el periodo de prueba, hasta que encuentran la velocidad que deben trabajar y ya está. Todo eso es el costo de inicio, porque es como un vehículo. Un vehículo debe ir a 40, pero no empieza en 40, pues empieza en 0. Entre llegar de 0 a 40, el producto no está completo, está incompleto. Hay que esperar que llegue a 40 velocidad, entonces ya comienzas a contar, de aquí para allá, ¿no? Entonces ese es el costo de inicio. El costo de la parada también tiene un lío, porque cuando uno para, no se para todo al mismo tiempo. Hay algunos productos que están en camino, que están parados, pero hay unos que están haciéndose todavía. Y los últimos no saldrán bien. Algo le va a faltar, porque si hay varias piezas por hacer, de repente, a lo peor, ¿no?, en algún lugar, alguna pieza ya se acabó. Y ese producto que va a terminar no está completo. Así que esos productos de finalización, ya no se cuentan, pero te van a costar, porque se van a crear productos semi-terminados o en proceso. O estás trabajando, por ejemplo, estamos haciendo camisas, en un lado hacen mangas, en otro hacen la parte de adelante, la parte de atrás, y empiezas a trabajar. Parada, se acabó. ¿Por qué se acabó? En un lado se le acabó las mangas ya, pero todavía tienen pecho, y todavía tienen cuellos, pero ya no hay mangas. Y toda esa parte que se queda procesada sin hacer es el costo de parar. Por eso es que algunos dicen que una parada de planta a veces significa que lo despiden al jefe de planta, ¿no? Porque una parada implica, imagínense todo, pues, toda la gente está cobrando su sueldo, todo se pierde, ¿no? Y volver a empezar es carísimo.
Entonces hay que evitar la famosa rotura de los stock y la parada de planta. Entonces, cuando falla el mantenimiento, se para la planta. Cuando falta el stock, se para la planta, ¿no? Y cuando el obrero no trabaja bien, produce peor, porque hace mal. Aparte que no produce, pero mal hecho, ¿no? Cuesta todo. Entonces, en ese sentido, como acabo de explicar, el costo de parar y el costo inicial decide fundamentalmente el tamaño de la carga y la frecuencia. También hemos visto es el tiempo de entrega, ¿no? Que tiene que ser, que puede ser por lotes o por un programa, ¿no? A tal fecha, a tal fecha. Hoy está el famoso JIT. Entonces, a cada tiempo van entregando, terminas y van entregando nomás, ¿no? Eso va a definir cómo vas a producir, de cuánto en cuánto, y de qué tamaño en qué tamaño. Y por último, como acabo de hacer la mención, la logística, ¿no? De entrada y salida. Logística de entrada es toda aquella logística, o sea, las compras, el mantenimiento y el transporte para que lleguen las materias primas, personal y equipo, todos los recursos a la planta y se procesen. Hay logística interna dentro de planta también, la forma en que se transportan y se mueven las cosas dentro de la planta. Y al final, cuando está el producto terminado, la logística de salida, cómo lo llevo a la venta y cómo va a su centro de necesidad, porque cuando nosotros fabricamos algo es para que alguien lo use, porque lo necesita. Tenemos que entregarlo para que lo use, y tenemos que ver que lo use. ¿Y qué falló cuando lo usa? Para poder cambiar nosotros la producción. Cuando nosotros nos desentendemos, cuando nosotros nos desentendemos de eso, evidentemente estamos haciendo mal el trabajo de producción. Por eso es que esta parte de la logística de entrada y salida juega un papel preponderante. Se dice que las mayores empresas fallan porque falla su logística. Es tan importante la logística que un enfrentamiento armado, cuando falla la logística, ya estás muerto, ¿no? Es completamente complicado. Las empresas igual. Falla su logística, pierden el cliente. Y entonces, en la parte logística, hay dos tareas importantes. Una es el acarreo y otra el transporte. El primero se trata de aquel movimiento de los bienes, piezas o cosas dentro de la planta. Puede decir, usar los carritos, usar los cochecitos para empujar, las bandas móviles, el carguero a mano, ¿cómo le llama? Hecha al hombro, que tiene su nombre, no recuerdo el nombrecito, pero es un señor que hace su tarea, eso, la estiva, llevarla al hombre las cosas. Ese es tarea de movimiento dentro de la planta. El transporte, el camión que carga las cosas dentro de la planta, a todo eso se le llama la primera cosa acarreo. Y una vez que sale de la planta, ya se le llama transporte, porque solamente vamos a ver la manera como se entrega, ¿no? Hay un mecanismo complicado ahí, no, pero es muy bonito. Ojalá trabajen en eso, ¿no? La mayoría de alumnos que hicieron el trabajo conmigo y que yo era antes profesor de abastecimiento, la mayoría de mis alumnos están trabajando en el extranjero. Me dicen, ¿qué trabaja profesor en esa área? Porque es una área clave. Si el abastecimiento no llega a tiempo, la empresa no trabaja. No puede. Así que tú no dotas el personal a tiempo, no puede. No dotas el equipo a tiempo, no puede. No dotas de la materia prima, no puede. No está la energía a tiempo, no puede. Es un problema. Todo lo que hayas vendido no lo puedes entregar. Entonces, resulta clave. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si tuviera solamente una computadora? No podría estar haciendo esto. Felizmente tengo 3. Porque falló una y acá está la otra. Me demoré, pero acá está. Esa es logística. Tener la oportunidad de que siempre la cosa no falle, ¿no? Por eso es que esta idea, ¿no? La hemos visto 2 veces. Primero está escrita a renglón seguido y hoy con una gráfica. Pero acá vamos a decir lo mismo. Todo esto hay que saberlo para después preguntarse de qué tamaño debe ser la carga aconsejable.
Y ahí vamos al libro y encontramos que hay una formulita, ¿no? Dice, también se le llama esto, por si acaso, lote económico, tamaño de corrida de producción, tiene un montón de nombres, un montón de siglas, uno le ponen M, otro le ponen TCE, otros TCP, otros Q, un montón de nombres. Pero se trata de eso, de saber de cuánto en cuánto voy a fabricar y cuánto es lo económico, cuánto es lo que debe ser bueno. Entonces esa es la famosa formulita que ustedes han visto, ¿no? Unos dicen Q, otros dicen TCE, es la raíz cuadrada de 2D sobre H y abajo 1 menos D sobre P. En abastecimiento han llevado sin esta partecita de acá, sin esta cosita de acá, ¿no? Es que aquí no han tenido, ¿no? Es así, solamente con H. Pero ahora tenemos 1 sobre D sobre P, que es para producción. Una cosa es fabricar, controlar que está estable y esto se está moviendo. Entonces, los significados son los siguientes. D es la demanda total o anual, lo que se pide. Ese es el costo de parar e iniciar la producción. Se supone que eso ya lo saben, el especialista ya lo sabe, tanto vale, lo vamos a calcular, ¿no? H es el costo de almacenar, guardar o tener en tránsito los productos en planta. Porque el producto está en la fábrica, pero está pagando almacenaje. O sea, pero ya desde que está pagando en la fábrica ya lo estás cuidando. Porque si se te pierde el producto a medio terminar, ya fuiste. Entonces sí, todo ese proceso es almacenaje en planta, está en proceso, está caminando. Y P minúscula es la capacidad de producción diaria, es la capacidad que yo tengo de producir en una planta, pero por día, porque tengo una capacidad al año, ¿no? Mi planta dice 5.000 al año, sí, mi capacidad instalada es de 20.000, pero 20.000 en el año, porque en ese rato no. Entonces, para ver cuánto puedo hacer es la capacidad de producción diaria. Y D es la demanda diaria que se necesita para atender al cliente. Entonces, el cliente me pidió 3.000. ¿En cuántos días tengo? 10 días. 3.000 entre 10 son 300 diarios. Esa es mi demanda. Si no hago 300 diarios, no entrego, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Por eso la explicación acá abajo dice que P minúscula es la capacidad de producción de la planta dividida entre los días hábiles de producción en el año, ¿no? Y D minúscula es la demanda del cliente dividida entre los días que faltan para entregar el producto. ¿Cómo funciona este lote económico? También le llaman lote económico. Aplicamos la formulita y después es un caso. Por ejemplo, tenemos una demanda, ¿no?, de 100 chompas por semana, una capacidad de producir de 500 chompas, o sea, me demandan 100, pero mi máquina produce hasta 500, ¿no? El costo de preparar la máquina para que encienda y trabaje, 351. Y el costo de mantener el inventario, una vez que está hecho, tengo que guardarlo, es 8 soles cada uno. Y el costo del producto terminado, 40 soles. Bien. ¿Qué queremos saber? De cuál es el tamaño económico de la producción. De cuántos en cuánto hay que hacer, ¿no? Y cuántos días van a hacer. ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cuántas órdenes de producción deben hacerse? ¿Cuál sería el costo de ordenar esos lotes? ¿Y cuánto sería el costo de almacenaje de la producción, ¿no?, de cada lote? ¿Y cuánto sería el costo total de la producción? Veamos cómo funciona eso, ¿no? Las operaciones serían: la demanda de 100 es igual a 100 unidades por el costo de inicio, 351, que nos han dado ahí. Serían 35.100. La D minúscula por día es 100 días, 100 unidades entre 5 días hábiles, cada 20 unidades por día. La P minúscula es 500 capacidad instalada entre 5 días hábiles, 100 unidades por día puede hacer, ¿no? Y luego las unidades por semana, 8 por semana. Entonces, el producto terminado vale 40, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Aplicamos la fórmula y dice lo siguiente: lote económico, la raíz cuadrada de 35%, 35, o sea, 35.000, ¿no? Me falta un cero ahí. Error de imprenta. 35.000, acá está, ¿no?
dividido abajo entre 8 por 1 menos 20 sobre 100. La solución de eso sería 74.05 unidades aproximadamente. Como no podemos hacer media unidad o un pedazo de unidad, 75 unidades por lote. O sea, el número económico en el cual equilibro el almacenaje versus el costo de producción es 75 unidades. Pero tengo que entregar solamente 100, así que tendría que ser máximo 2 lotes. Más no puedo. No, si hago yo de 20 en 20, no me sale la cuenta, me sale más caro, ¿no? Pero 351 cada uno, está loco, ya está. Como dice, este estaría loco, ¿no? Entonces veamos respuestas. La primera es el tamaño del lote, 75 unidades por día. Luego, ¿cuántas órdenes? 75 entre 100, entre 75 y 100 me da 1.35, por lo tanto 2 órdenes. Y luego el costo de ordenar, 2 por 31 son 702 costos. Eso es lo que me va a costar ordenar los 2 lotes. El costo de contener material y inventario de los productos, allá. Un lote por 2 días, 75 unidades, 120. El otro lote más chiquito, un día nomás, porque ya pasó un día. 85 unidades, ¿no? 8.55 por de 40 soles. Al final, total 160. Costo total del producto terminado. No hay problema. ¿Cuánto vale? El producto más el almacenaje, porque el producto vale 40. Entonces 40 más el almacenaje, 160, 560. Esa es la respuesta. Hasta ahí la cosa es para nosotros completamente sencilla, aplicar una formulita, ¿no? Claro, pero ustedes tendrán en cuenta que para esa cantidad que nos van a dar va a depender de todas esas cosas que nosotros debemos saber. Por eso es importante la práctica. Va usted a su práctica y aprende. Hay que la cargues de tanto en tanto. Así sale económico, así no sale económico, ¿no? Hasta aquí la parte de la exposición. Y con esto, ya ustedes con paciencia, ¿no? Lean el capítulo por si acaso, lean la página 464 porque ellos no lo encuentran, y luego va a ver y solucionan el 217. Y lo envían junto con las demás tareas, ¿no? Hasta ahí sería la parte de la exposición. La otra parte sería práctica, ¿no? La parte